Bienvenido a nuestro seminario Empresa, Marca, Franquicia. Estaremos tratando los temas de cómo establecer una empresa en el estado de la Florida, cómo registrar una marca, cuáles son las oportunidades de franquicia en los Estados Unidos y a la vez tendremos un capítulo de reflexiones. El presentador es mi persona, Ricardo Casado. Soy doctor en programación de computadoras, postdoctor en ciencia de la educación, licenciado en computación. Tengo una maestría en educación y también tengo estudios de ingeniería industrial. Soy el presidente de Casado y Casado Consulting, director de Servired, fundador de Yogur for You. Soy empresario y soy asesor consultor de empresas. El capítulo 1 de nuestro seminario es cómo establecer una empresa en el estado de la Florida. Quisiéramos destacar que antes del cómo debemos hacernos la pregunta ¿para qué? Porque dependiendo de esa pregunta haremos la estrategia. Si es para hacer negocio en los Estados Unidos y vivir en otro país, o es para hacer negocios y vivir en los Estados Unidos, es para vivir en los Estados Unidos y hacer negocio en otro país, es para expandir su negocio desde otro país en Estados Unidos, solo para conseguir una visa de residente o cualquier otra razón. Dependiendo de la respuesta, el tipo de empresa y la estrategia a utilizar es diferente. Si esto no se tiene claro desde un principio, el resultado podría ser catastrófico. ¿Cómo registrar una empresa? Bueno, es bien importante destacar que en los Estados Unidos existen 4 niveles en donde se debe registrar el funcionamiento de una empresa. A nivel federal, a nivel estatal, a nivel condal y a nivel local. Los tipos de empresas que existen básicamente son sociedades de responsabilidad limitada, corporaciones C, pequeñas corporaciones S y corporaciones sin fines de lucro. Dependiendo de la estrategia a utilizar, se debe registrar el tipo correcto de empresa. Aquí vamos a tener algunos datos comparativos entre las diferentes formas de registrar una empresa. Por ejemplo, en el tema de responsabilidad personal, en lo que son las C Corp y S Corp, los accionistas no son responsables por los actos de la entidad, y en las LLC los miembros no son normalmente responsables por los actos de la entidad. Los requisitos administrativos para las corporaciones: se debe nombrar junta directiva y esta designa al presidente, hay reuniones anuales y presentación de informes anuales con requisitos. En las corporaciones S tienen la misma función, en las LLC son pocos requisitos y dependiendo del estado también se puede definir son socios limitados y socios gestores. En la administración, el presidente en las corporaciones es el que lleva la administración, la representación de la entidad. En las S Corp igualmente. En las LLC los socios son los gestores que llevan la representación legal de la entidad. Con respecto a la duración, en las corporaciones es perpetua y en las 3 escalas es perpetua, pero se puede extender después de la muerte o el retiro de los accionistas. En las S Corp también, después de la muerte o el retiro de los accionistas. En las LLC, a menos que el Estado requiera la cantidad fija de tiempo. La tributación, es bien interesante la parte de la tributación. La tributación en las corporaciones C se hace a nivel de entidad y está sujeta a doble tributación, ya que los dividendos son grabados a nivel individual si se distribuyen a los accionistas. En las S Corp no hay impuestos a nivel de la entidad, los ingresos son grabados directamente a los accionistas, aunque estos no reciban una distribución. En las LLC no hay impuestos a nivel de la entidad, los ingresos pasan grabados directamente a los socios, aunque estos no reciban una distribución. La renovación debe ser anual en los 3 casos. El tipo de socios es por acciones en los casos de las corporaciones y en los casos de la LLC es por cuotas de participación o porcentajes. Otro dato bien interesante: en las corporaciones C los accionistas no deben ser residentes, o sea, pueden que no sean residentes. En las corporaciones S sí deben ser residentes y en las corporaciones LLC
pueden que no sean residentes. La creación de la empresa se rige por la ley de cada estado. Debemos empezar por el registro a nivel del estado, luego el registro a nivel federal, que es el obtener lo que se conoce como Federal Employer Identification Number. Este número identifica a la empresa en el servicio de rentas internas. Luego se hace a nivel del condado y por último a nivel del local o la ciudad donde aplique. El caso de que el condado sea muy pequeño, puede que no exista la ciudad. Hay un término que se utiliza en el mundo empresarial moderno, que es el término de outsourcing, y se refiere a la contratación externa de un proceso comercial a terceros. Esta modalidad de subcontratación se ha convertido en una forma popular de reducir los costos operativos en la última década. Esto lo estamos aclarando y es bien importante el punto porque quizás desde su país de origen usted puede hacer por la modalidad de outsourcing la administración de su negocio acá en los Estados Unidos y pueda trabajar de esa forma con menores costos operativos. Mitos y realidades sobre el pago de impuestos en los Estados Unidos. Este es un tema bien importante y el que queremos destacar. ¿Sabía que con una visa tipo B1, B2, usted puede establecer un negocio en los Estados Unidos sin problema alguno? Lo que usted no puede hacer en los Estados Unidos, y está totalmente prohibido, es trabajar con una visa B1, B2, pero sí puede hacer negocios. Se puede abrir una empresa y hacer negocios, se puede venir a supervisar el negocio o puede hacerlo desde el país de origen. Otro punto bien importante, ¿sabía que si ha entrado a USA, a Estados Unidos, varias veces y la suma de los días dentro de los Estados Unidos es más de 180, se convierte automáticamente en residente fiscal? Es decir, debe hacer declaración de impuestos ante el Servicio de Rentas Internas. Eso es bien importante porque hay mucha gente que viene, hacen negocios y están entrando y saliendo de los Estados Unidos y la suma es más de 180 días y están violando la ley si no hacen su declaración de impuestos como residente. También sabía que si se hace residente de los Estados Unidos debe declarar todos los ingresos que tenga dentro y fuera de Estados Unidos y pagar impuestos por las ganancias, solo de la utilidad, lo que es el profit, que haya tenido sobre sus inversiones declaradas, más no de los activos. Este punto es bien importante tenerlo claro porque hay mitos que dicen por allí que usted va a pagar por los activos que tiene en todos los países cuando se convierte en residente fiscal, pero no es así. Va a pagar impuestos por la utilidad que obtenga y también puede trasladar los impuestos en caso de que tenga una pérdida para el siguiente ejercicio. Esto es bien importante tenerlo claro porque le va a ayudar de ser más eficiente en la parte de los negocios. Este es el fin del capítulo 1.